cielo bajaste, por mí te entregaste. El precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste. Mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Marco Barrientos. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cantamos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Oh, te exaltamos. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Buenos días, iglesia, Dios te bendiga.
Espero que estés disfrutando este segundo día del año, muy contentos y agradecidos porque nuevamente podemos encontrarnos en este 2022 lleno de esperanza, como nos decía ayer el pastor a través de su palabra compartida allí en Jeremías, que los planes de Dios siguen vigentes para este 2022, para tu vida, para la mía, y podemos descansar. Quizás comenzando un año con mucha expectativa, con muchos proyectos por delante que muchas veces nos generan ansiedad, pero podemos descansar en que los pensamientos de Dios para con nuestras vidas son perfectos, son buenos y siempre son de bien. Así que damos gracias a Dios porque quedamos ya muy comprometidos con la palabra del domingo anterior, el último servicio que tuvimos. Y el Señor a través de su palabra nos llevaba a reflexionar, ¿no? Y quizás en estos días son días de reflexiones, porque seguramente estuviste trabajando en cómo fue tu 2021, cómo terminaste, sacando esos balances que te permiten poder pensar y empezar a proyectar todo lo que tenés en tu corazón, en tu mente, y lo que tenemos, y los anhelos que tenemos para este 2022. Y esta palabra que el Señor hoy nos ha marcado para este primer domingo del año se suma como una señal, como un presagio en nuestra hoja de ruta. Reflexionaremos sobre lo que Dios nos ha marcado y creemos firmemente como iglesia generacional, como lo decía el pastor el domingo anterior, de que una iglesia pensada a 30 años hay que pensarla, hay que soñarla, y creemos firmemente de que esto viene del corazón de Dios, y Dios no te deja con ese sueño, sino que te da las herramientas y te empieza a nutrir de todo lo que necesitas para que puedas ir caminando, ¿no? Y sabemos que tenemos estos 30 años por delante y quizás seamos abuelitos y viendo a nuestra generación cómo va sirviendo al Señor. Pero para esto hay una gran responsabilidad y es esto, ¿no? Que el Señor nos va marcando todo lo que tiene que ir nutriéndose la iglesia, lo que tenemos que tomar para poder llegar a estos objetivos. Y el domingo pasado, la palabra del Señor toma un poco de lo que venía el domingo pasado, el Señor hablándonos de que Él está en los diferentes ciclos de nuestra vida. Y en estos ciclos muchas veces vivimos diferentes procesos que nos marcan, ¿sí? Pero Dios está allí, siempre está allí y lo seguirá estando. Y damos gracias a Dios porque Él va a seguir estando en nuestra historia. Y reflexionábamos sobre algunas preguntas y si fuimos parte de esta obra de Dios en nuestro entorno, en la sociedad, y sobre todo si hemos dejado de que Dios lleve adelante su plan en nuestra vida. Y reflexionando en este propósito de vida que Dios tiene en medio de esta realidad, que por ahí quizás todos tenemos realidades distintas y quizás tu realidad no es la mejor, quizás tu realidad la ves como complicada, pero allí Dios está y tiene un propósito. Quizás en esto que reflexionamos el domingo pasado, se nos viene a la memoria y bueno, ¿y cuál es el propósito que Dios tiene para con mi vida? Y quizás este sea un 2022 donde vos puedas descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida, para tu hogar, para tu familia, para tus hijos. Y también quizás ya sabes el propósito y eso es muy bueno, ¿no? Como venía la palabra el domingo pasado, nos decía que Jesús estaba allí en los negocios del Padre y Él sabía el propósito. Él había un plan. De hecho, cuando más adelante Él comienza su ministerio, Él dice, hoy se ha cumplido la palabra que había sido dicha por el profeta, ¿no? Pero en ese momento Él entra en un proceso de espera, de esos años hasta que llega su momento de ministerio. Quizás también es un tiempo para que nosotros vayamos desarrollando nuestra confianza, nuestra espera en Dios. Y al esperar en Dios tenemos paz, y la paz inunda nuestra vida y nos permite poder descansar. Siempre me trae a la memoria, ¿no? Cuando uno tiene un hijito, que el hijo va a saltar pero papá, ¿me vas a agarrar? Sí, yo te voy a agarrar. Y va a saltar desde un lado, que esté arriba de una silla, lo que sea, y el niño salta, o la niña salta y descansa porque hay un papá que lo está recibiendo.
quizás es tiempo en que vos también puedas saltar al plan de Dios, porque está Dios recibiéndote y porque Dios tiene pensamientos para tu vida. Y en esta breve introducción, entrando en este 2022, hoy reflexionaremos sobre un gran desafío que tenemos como padres, como papás, como mamás, quien sea papá, quien sea mamá, hoy preste mucha atención porque Dios tiene una palabra para nosotros. Los abuelos, presten atención porque Dios nos quiere hablar también como abuelos, como tíos, todos los que formamos esta familia. Y es una palabra que es muy importante para comenzar este año, ya que como comunidad cristiana, como familia de fe, como casa de Dios, que es este lugar, necesitamos conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Y los voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias allí en el Salmo 78. Vamos a tomar del versículo 1 al versículo 7. Y un salmo muy particular. Me gusta mucho siempre cómo escribe Asaf, porque Asaf no es una persona más, Asaf es un músico, y él escribe este masquil, y es muy interesante porque los músicos transmiten. Usted va a escuchar a alguien que toca la guitarra, a alguien que toca un piano, o alguien que esté cantando, y va a conocer cómo está su interior a través de lo que está ejecutando. Y Asaf nos deja ver mucho de lo que sucede en su interior, ya un hombre grande, un músico experimentado y que también tiene una gran descendencia detrás, y lo podemos recordar un par de salmos atrás, que él decía: ¿a quién tengo en los cielos si no es a Dios? Y esa dependencia, y hoy podemos ver en este salmo que vamos a considerar la fidelidad de Dios, aunque nosotros a veces no somos los mejores. Y es eso lo que Asaf nos quiere contar, y a través de esto poder transmitirnos una responsabilidad de parte de Dios. Voy a considerar la versión Nueva Traducción Viviente, y dice así: «Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo. Porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros. Amén». Reina Valera, la versión tradicional que todos tenemos, nos cita: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Y es muy interesante porque Asaf está hablando de aún los que no han nacido, ellos puedan transmitir. Entonces, Dios nos habla en esta mañana de poder reflexionar en esta palabra que al día de hoy sigue teniendo la misma vigencia, y a través de este salmo Dios nos habla. Venimos de estos últimos años, hemos sido testigos como iglesia que tomó una posición muy interesante a nivel social. Quizás en otras etapas de la historia la hemos visto a la iglesia actuando, y hemos podido ser testigos en este tiempo de que la iglesia se ha levantado, ha puesto la voz de Dios en las calles, lo ha puesto a través de diferentes actos que se han llevado adelante en diferentes partes del país, en diferentes partes del mundo, diciendo: nosotros como iglesia declaramos lo que Dios nos está pidiendo. Y la verdad que ha sido algo muy interesante poder ver este accionar, porque vemos que cada día se levantan leyes
que atentan contra la moralidad, contra la ética en nuestra sociedad. Parece que vamos cada día éticamente y moralmente más hacia abajo. Pero allí la iglesia se paró y estuvo hablando y dijo, esto no, esto es lo que Dios quiere, nosotros acompañamos esto, y siempre pensando en que el mismo Señor le decía, ¿no?, a su pueblo, si mi pueblo se volviera y me buscara de corazón, buscara mi rostro, ¿cómo yo no oiría sus clamores, ¿no? Y es la intención de la iglesia, que la gente pueda volverse a Dios, a su Creador. Pero en este tiempo Dios quiere ser un poco más profundo con nosotros. Quiere ser más profundo como iglesia, quiere ser más profundo con vos como papá, con vos como mamá, con vos como tío, con vos como abuelo, como abuela. Quiere ir más a la profundidad, porque hay una responsabilidad en todo lo de que es la declaración externa, hay una importancia que Dios le da a lo que está sucediendo de la puerta de tu casa hacia adentro. Y es esto lo que hoy el Señor nos habla a través de este salmo, un mandato de Dios para nuestra familia. Vemos hoy cómo nuestros hijos están envueltos por tantas corrientes de pensamiento que se meten constantemente. No te preguntaron si podían hablarles a tus hijos, se metieron. Y lo podemos ver a través desde dibujos animados, desde series, desde imágenes, desde canciones. No te preguntaron, se metieron desde la educación misma, desde las primeras infancias, con ideologías que sabemos que van contrario a lo que Dios nos está hablando. Y como no te preguntaron, yo hoy sí te pregunto, a vos que estás aquí sentado en el templo, a vos que estás escuchando allí desde tu casa, ¿qué tan involucrado estás en la formación y educación espiritual de tus hijos? Es una pregunta que yo me la hice, porque la palabra cuando viene hacia uno, Dios nos habla a nosotros primeramente. ¿Qué tan involucrado estoy en la formación y en la educación espiritual de mi hija? Y es lo que hoy te transmito a vos también. Porque la influencia externa ya se metió con tus hijos. No te preguntó. Y hoy nos encontramos, y puedo hablar de esto con conocimiento de causa, no solo por ser papá, trabajo con niños. Y hoy hay niños que dicen, bueno, pero hoy me gustaría sentirme de tal manera y ser tal o cual cosa. Entonces vemos cómo ha llegado esta influencia y de pronto ellos también sufren con esto, pero ¿puedo yo ser esto? ¿Puedo? Hoy me siento una planta. Pero bueno, existe eso, vos podés sentir y podés ser lo que quieras, es lo que la sociedad te lo está diciendo todo el tiempo. Pero esta influencia que inciden en nuestros hijos producen una falsa sensación de libertad que ellos creen que tienen y que muchas veces como papás terminamos desenfocados porque queremos ser padres del 2022 y queremos ser padres tan modernos que de pronto yo soy un padre que acompaña a que mi hijo haga y haga lo que él quiera y se siente lo que él quiera. Y parece que como padres nos sentimos, como dicen los chicos, somos padres tan copados que acompañamos y muchas veces en discusión, no, yo apoyo que mi hijo sea lo que él quiera. Y parece que nos hemos desenfocado de lo que es un plan divino establecido por Dios para nosotros y que muchas veces nosotros como padres ante estas declaraciones terminamos anulando lo que Dios ha pensado para tu hijo, para tu hija, porque hay una concepción divina que sobrepasa todo pensamiento, toda corriente que hoy nos invade, que es la concepción de Dios para con la humanidad. Y la familia estaba en el plan de Dios, pero con la familia también ha habido obligaciones y responsabilidades que nos corresponden. Y es sobre esto lo que Dios nos quiere hablar. Entonces, sucede que cuando no somos capaces de transmitir la verdad de Dios a nuestros hijos, les estamos privando lo vital en sus vidas. El mismo Jesús, estando
con la gente allí mientras él desarrollaba su ministerio. Él le decía, pero ¿cómo un padre, si un hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide pescado, le da una víbora para que coma. No nos entra en la mente. Si tu hijo te está pidiendo agua, seguramente vas a hacer lo que sea para darle un vaso con agua. Pero ¿qué pasa si tu hijo te está pidiendo que les muestres lo que es vital en su vida, lo que es vital para tu generación y no lo estás haciendo? Y aquí es donde tenemos que preguntarnos si realmente estoy tomando la seriedad que corresponde a lo que Dios nos está demandando. Entonces, mirando a la iglesia generacional a 30 años, esto es algo importantísimo de lo que debemos ocuparnos. Y esto importante es poder ocuparnos de generar y establecer los vínculos generacionales que necesitamos para que la palabra de Dios se cumpla en nuestro tiempo y en el venidero, como lo ha sido en las generaciones anteriores. Tenemos que tomar esta vinculación. Parece resonar a hoy la palabra allí en el libro de Marcos, en el final, diciendo, estas señales acompañarán a los que creen. Y amo escuchar las historias de lo que sucedió en los primeros siglos de la iglesia, aún en nuestro país, escuchar sobre los avivamientos, escuchar de nuestros padres, escuchar de los milagros que acompañaban a la gente que iba predicando, llevando la palabra por nuestro territorio. He sido testigo de milagros de Dios. Pero aquí la pregunta viene, ¿qué sucede de aquí en adelante? ¿Podrán nuestros hijos decir lo mismo? ¿Podrán decir las señales de Dios nos siguen acompañando? Porque acá hay una realidad. La palabra de Dios, por más que pasen los mundos, como dice la Escritura, por más que pasen los tiempos, la palabra de Dios permanece para siempre. Pero le estamos dando la posibilidad a nuestros hijos de que ellos se hagan de la palabra de Dios, de que ellos conozcan a Dios. Y no debemos delegar esta responsabilidad en la escuela bíblica, porque, permítanme esta subjetividad, quizás usted está diciendo o piensa, porque también lo pensé en algún momento, bueno, pero es responsabilidad de la escuela bíblica, de la iglesia donde voy, de que le enseñen a mis hijos, de que lo formen. Y la verdad, en esto, hermanos, debemos destacar de que Dios nos ha nutrido de un hermoso ministerio en la iglesia y estamos en una congregación que entiende de que parte vital de la iglesia es la formación, la educación, y eso sucede, pero yo no puedo encargarle a la iglesia o encargarle al área de escuela bíblica de que se encargue de la formación de mi hijo cuando ellos lo tienen 40 minutos o una hora a la semana. Sin embargo, vos estás con ellos todo el tiempo. Entonces, que Dios nos permita en este día poder enfocarnos cuál es nuestra responsabilidad como padres. Y hay 3 puntos que debemos considerar. Comienza este salmo diciendo, pueblo mío, primero Dios hablando a través de Asaf con un sentido de propiedad. No es, escuchen pueblos, como muchas veces vamos a encontrar en la escritura bíblica, escuchen pueblos, escuchen naciones. No, acá hay un mensaje de Dios directo. Escucha, pueblo mío. Y escucha y presta atención, oye, atiende a mis enseñanzas, presta oído a las palabras de mi boca. Es muy interesante cómo comienza este salmo. Y uno de los puntos que hoy quiero considerar es que Dios quiere hablarle a nuestra generación. Pero cuando hablo de nuestra generación, no hablo de la generación presente, hablo de lo que vendrá por delante. Pero comienza desde hoy. Entonces, en esta intención de Dios, nuevamente, gracias Señor, porque siempre tenés intenciones para con nosotros. Es Él el que quiere volver a acomodar las cosas como tienen que ser. Nos delega una responsabilidad a nosotros como padres, como familias, de que nosotros transmitamos lo que Dios quiere decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos y aún los que aún no han nacido.
Y dice el versículo 4, no se la esconderemos a nuestra descendencia. Pero para eso nos está pidiendo y nos está reclamando un acto de la voluntad. Y esto es muy interesante, porque podemos escuchar, pero no podemos estar oyendo. Y aquí la palabra nos dice, inclina tu oído. El inclinar tu oído, yo inclino mi oído, ¿qué es lo que está diciendo? Y si Dios me está diciendo, inclina tu oído, estoy haciendo una reverencia. Señor, háblame lo que vos quieras decirme. Inclina tu oído, porque es importante lo que viene a continuación. Dios quiere decirte algo muy importante. Es un tiempo en el que te tenés que concentrar en la voz de Dios. Nos tenemos que concentrar en la voz de Dios. Señor, ¿qué es lo que querés para nosotros? ¿Qué es lo que me querés decir? Hoy es el segundo día del año. Qué interesante que el segundo día del año Dios quiera decirnos algo. El primer día del año, a través de la palabra del pastor dada ayer, nos decía que Dios tiene pensamientos y ya el segundo día te quiere transmitir su voz. Es muy interesante. Y no solo esto, que nos da responsabilidad, nos delega una responsabilidad, sino que también nos faculta, porque nosotros debemos enseñarles y mostrarles cuál es nuestra identidad, y cuando le hablemos sobre la palabra de Dios, Dios mismo será el que les esté hablando. Me hace acordar allí al niño Samuel, ¿no? En el templo. Y viene corriendo, pobrecito, estaba asustado, y le dice a Elí, ¿me llamaste? No, la verdad que no. Y quizás viene este pensamiento, bueno, estaba durmiendo, estaba soñando. Otra vez, Samuel. Y corre a Elí, y me querrás decir algo, ¿qué pasó? No, yo no te llamé. Y ahí, cuando sucede esta tercera vez, Elí entiende de que es Dios el que lo está llamando a este niño. Quizás hoy Dios esté hablando a uno de nuestros hijos, a uno de nuestras hijas, y va a ser a través tuyo. Qué interesante ser el canal de transmisión de lo que Dios quiere decir. Y Él le dijo, cuando te suceda esto, vos decís, habla, porque tu siervo escucha, porque tu siervo oye. Estas enseñanzas se van a dar de distinta manera, porque Él le dice, miren, les voy a hablar en parábolas, en proverbios, en enseñanzas ocultas para ustedes en este momento, pero van a ir entendiéndolo. La palabra de Dios así nos llegó a nosotros. Al principio era oculto, algo extraño, y Dios, y empezar a conocer de Dios, empezar a conocer de Jesús. Y muchas veces, aún con nuestra hija, hablamos y ella nos pregunta, el domingo usualmente estábamos escuchando el sermón y ella me dice, ¿cómo que Dios estaba soñando? Si Dios no duerme. Entonces es interesante de que ellos están pendientes todo el tiempo de estas preguntas y poder nosotros transmitirles, porque serán enigmas para ellos, pero después de ser encontrado para ellos es vida. ¿Cuántos de nosotros no habremos, cuando éramos chicos, jugar a las adivinanzas y ya lo incorporamos de tal manera una vez que sabíamos y que se la contábamos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a todo el mundo, porque ya lo habíamos incorporado a la respuesta? En este tiempo, que nosotros podamos llevarles estas verdades de Dios a nuestros hijos y que ellos puedan descubrir la intención de Dios para sus vidas. Ahora, ¿cómo asumimos este rol? Y esto es muy interesante, porque ustedes se preguntan, pero yo no tengo la formación, no hice la carrera en teología, no hice todos los estudios, quizás recién estoy conociéndolo a Dios, pero ¿cómo hago para transmitirle? Quiero decirte en este día que esta transmisión, este rol que debemos asumir, lo debemos hacer desde nuestra experiencia cristiana y no desde la imposición ideológica. Es mediante la transformación del niño, del corazón de un niño, es mediante la transformación del corazón de la familia, es la experiencia con Jesús la que me hace comprender, comprobar y depender de Él. Es desde la experiencia. Vuelvo a hacer el paralelismo. Hoy te están diciendo, vos haces esto, sentite una planta,
¿Querés respirar por las manos? Extendé tus manos y vas a respirar por las manos. Y la verdad es que no vas a respirar nunca por las manos. Dios te hizo una hermosa nariz para que puedas respirar. Entonces, por más que me sienta planta, sigo respirando por la nariz, no respiro por las manos. Entonces tengo que tener esa experiencia. Pero aquel que tuvo esa experiencia con Dios, nunca más su vida volvió a ser igual. Y damos gloria a Dios, porque seguramente te estás acordando de cuando te encontraste con Dios. Quizás fue a temprana edad, como le pasó a este niño Samuel. Era chiquito y escuchó la voz de Dios. Quizás hemos tenido esas experiencias desde niño, quizás desde joven o aún desde adulto, pero te puedo asegurar de que cuando te encontraste con Jesús, tu vida cambió. Y es desde esta experiencia que Dios nos está pidiendo que hablemos con nuestros hijos. No creemos lo que creemos porque es un pensamiento de hombre, un pensamiento de mujer o una corriente filosófica. Creemos lo que creemos porque hay una verdad divina por encima de todas las cosas que atraviesa todas las generaciones. Vuelvo a repetir lo que decía al comienzo. Podrán pasar todos los tiempos, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces que nosotros podamos encontrarnos con Dios, vivir esta experiencia y no se la prives a tus hijos. Dáselas porque es vital para su vida. Pero Dios ha establecido esta verdad. Y esta verdad de Dios, presta atención, porque Dios es un Dios de detalles. Esta verdad es objetiva, es absoluta y es inmutable. Por eso es que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y presta atención a lo que les voy a decir en esta mañana, porque esto no se acepta por imposición, sino que se acepta por transformación. El pensamiento social de hoy nos ha llenado, como les decía recién, de un montón de pensamientos, y te dice, hace esto, hace aquello, pero no olvidemos lo que el apóstol Pablo les hablaba allí a los Corintios en su segunda carta, cuando les decía, deben estar sometidos todos los pensamientos de ustedes en obediencia a Cristo. Todos los pensamientos. ¿Para qué? Para que podamos tener esta renovación de nuestra mente que Él les dice a los romanos. Y así, de esta manera, ser transformados y conocer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No solo para nosotros, sino que también lo será para tus hijos, para tus hijas, para tus nietos, para tus nietas, para tus bisnietos, para tus tataranietos, para toda la generación que vendrá por delante. La voluntad de Dios es que esta verdad sea transmitida de generación en generación y no la encubrimos. Hoy nos levantamos como iglesia y decimos, nosotros no encubrimos la verdad de Dios a nuestros hijos, sino que la transmitimos, la contamos. Ellos sabrán lo que Dios es con nosotros para que ellos puedan tener la misma experiencia. Y es esta relación sana que se basa en lo que yo creo acerca de Él, del conocimiento que tengo de Él. Es por eso que tenemos que tener esta responsabilidad y debemos asumir esta responsabilidad de llevar a nuestros hijos a Jesús y rogar a Dios que el impacto de su poder sea sobre sus vidas. Las mamás le llevaban los hijos a Jesús y había una multitud, no eran de pensamientos, había una multitud de discípulos que quería cuidar a Jesús y le decían, no, esperen. Y Jesús diciéndole, no, déjenlos que ellos vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. No seamos nosotros quienes les impida conocer a Jesús, sino que ellos puedan tener esta experiencia. Y en esto somos los principales responsables de formar el carácter y el pensamiento de nuestros hijos. No podemos dejarle a otro que críe tus hijos. Tus hijos los tenés que criar vos, les tenés que enseñar vos. Vemos hoy en Europa cómo el cristianismo ha ido desapareciendo de tal manera y el Islam
ha avanzado abismalmente. ¿Saben por qué? Porque hubo una generación que se olvidó de transmitirles la fe a sus hijos. Entonces, estas familias, ocupados en sus labores, en sus compromisos, tomaban a esas niñeras y estas niñeras transmitían su fe a sus hijos. Entonces no puedes permitirte de que otros tomen el rol que Dios te ha dado a vos. Es hora de que tomes responsabilidad, que te pares a la puerta de tu tienda y empieces a hablarles a tus hijos las palabras de vida, para que ellos puedan decir: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Esa expresión que alguna vez la hiciste también, que ellos la puedan tener. En segundo lugar, es que Dios, en esta gran intención de Dios, quiere transformarlos. Dice el versículo 5, Él emitió sus leyes a Jacob, pero entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. Es interesante ver cómo el relato nos lleva al Sinaí. Y preste atención cómo usa las palabras aquí el salmista Asaf, que dice: le emitió las leyes a Jacob, pero las enseñanzas se las da a Israel. Jacob es el engañador, Israel es el príncipe de Dios. Es la transformación realizada por Dios con este patriarca, del cual después de todo hay una gran generación. Una gran generación. Ya no es Jacob, es Israel. Cambió. Y vemos que sucede ese encuentro con Jacob, con el ángel, y es cambiado su nombre. Ya no serás más llamado Jacob. Hay cosas nuevas y serán para Israel. Entonces es un buen tiempo para reflexionar también en todas estas palabras, de como padres empezar a ver en qué etapa se encuentran nuestros hijos. ¿Se encuentran en la etapa de Jacob o se encuentran en la etapa de Israel? ¿Se encuentran en una vieja naturaleza o han sido transformados por Dios? Si es Jacob, el mensaje es que Dios te ama y Él ha dado su vida por ti. Pero si estás en la etapa de Israel, Dios te ama y quiere que vivas como un príncipe con lo que Dios ha establecido para ti. Dios, amados papás, está interesado en nuestros hijos. Más que nadie está interesado en nuestros hijos, en nuestra familia. Los hijos miran constantemente a sus padres. Y hoy te pregunto, ¿qué es lo que ven en vos cuando te miran? ¿Ven un padre conforme al corazón de Dios? ¿Ven una madre conforme al corazón de Dios? ¿Ve un padre que ora por sus hijos, por su casa, que encomienda a Dios sus caminos? ¿Ve a una mamá que encomienda a Dios todo lo que tiene, la crianza de sus hijos, todo? ¿Encuentra eso? ¿O qué está viendo en nosotros? Este mensaje es para que lo tomemos con mucha responsabilidad. Somos responsables de la notificación de la salvación a nuestros hijos. Y te levanto unas preguntas para que medites en tu corazón, para que meditemos en nuestro corazón. ¿Estamos orando lo suficiente por nuestros hijos? ¿Estamos orando lo suficiente con nuestros hijos? ¿Estamos invirtiendo tiempo en nuestros hijos? La palabra de Dios nos recuerda: instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Ora por tus hijos, ora por tus hijos, ora por tus hijos. Recuerdo de niño estar todas las noches arrodillados orando con papá, con mamá, y sacábamos cuenta en qué turno nos tocaban, porque gracias a Dios somos varios hermanos. Entonces a veces, antes que todo, preguntábamos cuál era el orden de la oración, quién empezaba y quién terminaba. Porque a veces, debo dar fe de que muchas veces me llegué a dormir escuchando a mi padre orar y orando, y despertarme y aún seguía orando. Muchas veces me dormí escuchando a mi mamá orar por nosotros. Muchas veces vi a mi madre orar a los pies de la cama de mis hermanos. Muchas veces vi a mis padres orar por mis hermanos, por mi vida.
¿Y qué puedo hacer? Orar por mi hija. Y anhelo de todo corazón de que Dios transforme el corazón de su vida, que ella pueda encontrarse y pueda delegar todo plenamente en las manos de Dios, para que el día que ella forme su familia también pueda hacer lo mismo para con sus hijos. Y es esta transmisión en la que debemos ocuparnos, presentarles a Jesús y que ellos vean en ti la obra transformadora de un padre, de una madre, no tiene precio. ¿Y por qué todo esto? Y aquí viene para terminar el punto número 3, porque Dios los quiere usar para que la siguiente generación, dice el versículo 6, lo conozcan. Incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez le enseñarán a sus propios hijos. ¿Y qué le enseñarán? A confiar en Dios y a no olvidarse de sus grandes proezas. ¿Podrán nuestros hijos hablar de Jesús, del poder de la obra redentora realizada en la cruz? ¿Podrán nuestros hijos contarles del significado que hoy aquí de manera presencial compartiremos la mesa del Señor? Enseñarle qué es lo que significan estos símbolos. Que Jesús fue entregado para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna, y que la obra redentora de la cruz produce vida, que nuestros pecados han sido quitados por la entrega de amor de Jesús por nosotros. ¿Podrán ellos experimentar y luego contar que Jesús es el príncipe de paz? Que cuando Él llega a una casa todo se transforma. De que se acaban los gritos, se acaban las peleas, se acaba de la posición mía contra la de mi esposa, y que los dos podamos decir, bueno, ¿y por qué no llevamos a ver qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas? ¿Y cuántas verdades más? Pero para que esto suceda, hoy debemos levantarnos e involucrarnos en lo verdaderamente importante que son nuestras hijas, nuestros hijos. La verdad, amados, una vez que inició, no la puede frenar nadie, porque depende plenamente de Dios. Jesús lo decía, conocerán la verdad, y la verdad, preste atención, la verdad, Jesús los hará verdaderamente libres. Que en este día la palabra atraviese no solo tu corazón, sino que atraviese el corazón de tus hijos, para que sean verdaderamente libres en el nombre de Jesús. Jesús le hablaba hasta en estas parábolas, le dice, miren, no puedo esconder una luz, si la saco acá arriba, la tiniebla retrocede porque se llenó de luz. Eso es lo que va a suceder cuando la verdad de Dios impacte en nuestros hijos. Sus vidas se llenarán de luz. No es algo que se memoriza, es algo que se experimenta. La verdad no es una doctrina, es una experiencia divina. Es una experiencia divina. Jesús se los decía, yo voy a prepararles lugar para que ustedes también estén conmigo. Y ellos no querían separarse de Jesús, querían estar allí. Que nuestros hijos también anhelen estar en la presencia de Dios, anhelen estar en la casa de Dios, anhelen un día llegar a la presencia de Dios. Estamos en una crisis de identidad. Vos podés ser lo que quieras, se nos dice constantemente, pero hoy nosotros podemos decir, tenemos el privilegio de ser lo que Dios quiere que seamos. Necesitamos que nuestros hijos pongan en Dios su confianza y que nuestra generación venidera ponga en Dios su confianza por el testimonio que recibirán mediante ellos de la experiencia salvífica de Dios en sus vidas. Por eso hoy te invito a que te pongas en pie, que te pongas en pie como una señal de asumir la responsabilidad que Dios te ha dado. A vos que estás allí del otro lado de la pantalla, ponete en pie en el lugar donde estés y decirle, Señor, yo hoy asumo la responsabilidad que tú me has dado. Abuelo, hoy que nos acompañás o que nos estás mirando desde la pantalla, había una persona como vos que se levantó y dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes hagan lo que quieran, piensen lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces levántate para que tu generación conozca a Dios. Yo y mi casa serviremos
al Señor, que nuestra familia a partir de este 2022 tome un rumbo distinto y ese rumbo sea en los planes de Dios. Que nuestros hijos este año tengan una experiencia divina con Dios, que nuestros hijos puedan decidir entregar su vida a Dios, que nuestros jóvenes pongan su mano en las actividades que ellos quieran hacer, que ellos tengan planificado, pero confiando plenamente en Dios. Es necesario que cuando se encuentren con una dificultad doblen sus rodillas y digan: Señor, tráeme luz, tráeme claridad ante esta situación, y no que salgan desesperados corriendo. Es nuestra responsabilidad mostrarles el camino a Cristo. Así que en este momento, ante esta responsabilidad que hemos asumido, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, aquí estamos en tu presencia, Señor. No tenemos a nadie en los cielos ni en la tierra que te supere a ti, Señor. Y en ti confiamos. En ti, en este día, Señor, hoy 2 de enero del 2022, ponemos nuestros hijos en tus manos, Señor. Y asumimos la responsabilidad como padres, como familia, como comunidad de fe, de que no nos callaremos tus verdades a nuestros hijos, de que les contaremos todas las verdades, todas las experiencias divinas que hemos tenido contigo, Señor, para que ellos puedan transmitirlo y dentro de estos próximos 30 años podamos ver una iglesia, una congregación fuerte, una congregación sólida, matrimonios, familias, hijos llenos del poder de Dios. Padre, te damos gracias porque sé que siempre nos oyes y descansamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.